Antonio Machado dijo de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense que ocupa nuestra biografía de hoy, que en su verso estaba toda la armonía del mundo. Y en efecto, Rubén Darío es uno de los poetas más extraordinarios que hayan cantado en lengua castellana. Dotado de un formidable verbo poético, de una polifonía deslumbradora, fue un innovador y un maestro perdurable. Pulsó todas las cuerdas de la lira poética con la misma apasionada genialidad, con la misma asombrosa y revolucionaria sabiduría. Inyectó savia nueva a la poesía española de nuestro siglo. La hispanidad tuvo en él un magno defensor, y al final de su vida templó sus versos de modo milagroso para retratar con ellos una de las almas más hondas de nuestro tiempo. Con ustedes, a continuación, la biografía de Rubén Darío. Si hubiera tenido un libro de notas a la mano, en esta mañana deliciosa, habría escrito sin apearme de mi simpático animal. Hoy he visto bajo el más puro azul del cielo pasar algo de la dicha que Dios ha encerrado en el misterio de la naturaleza. En esta aldea, de las más humildes de España, Navalsaúz, colgada en las estribaciones de la serranía de Ávila, estuvo también amorosamente guardado parte de los secretos de una vida extraordinaria que con tanta ternura había contemplado este montoncico de casucas entre peñascos. Estas paredes dieron sombra a los papeles que no hace mucho fueron trasladados a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. El tiempo parece haberse detenido. No hay en toda nuestra geografía otro sitio donde tantas personas nos lo recuerden. En otra aldea también muy humilde y lejana del trópico nicaragüense se encuentra la casa en que nació Rubén. Chocoyo, luego Metapas, finalmente Ciudad Darío, su tercer nombre. Se halla a medio aire entre la tierra llana y el altiplano, bajo el nicaragüense sol de encendidos ojos. Hijo de unos padres mal avenidos, en un carro como este vino un día su madre parturienta de la vecina selva al poblado más próximo en donde vendría al mundo. Rosa Sarmiento, la madre de Rubén, se esfuma para él discretamente en la sombra. Un día, una vecina me llamó a su casa. Estaba allí una señora vestida de negro que me abrazó y besó llorando. La vecina me dijo: esta es tu verdadera madre. Se llama Rosa y ha venido a verte desde muy lejos. En este escenario concreto, en el que desde hace 400 años se está elaborando el más importante proceso de mestizaje cultural que registra la historia, surgió Rubén como su fruto natural entre lagos, islas y extintos volcanes. Creencias cristianas y tradiciones indias, manifestaciones patrióticas, carretas cubiertas con toldos de cuero crudo, excursiones al puerto de Corinto, donde dos primos de su madre se dedicaban al comercio de exportación de mora y palo de Campeche. Recibió Rubén en sus primeros pasos por la vida una formación religiosa y humanista de mano de celosos maestros y de los padres jesuitas. Sus maestros le iniciaron desde muy temprano en la poesía. A los pocos años, Rubén, escondido entre las ramas de los árboles, escapando al oficio de sastre que para él quería su tía Bernarda, escribía sus primeras rimas con la misma intensidad tropical de la flora que le vio nacer. Rubén es precoz en todo, en literatura, en amor, en historia. Mes de rosas. Van mis rimas en ronda a la vasta selva, a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Amada, ven. El gran bosque es nuestro templo. Allí ondea y flota un santo perfume de amor. El pájaro vuela. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Mira, en tus ojos los míos,
Da al viento la cabellera y que bañe el sol ese oro de luz salvaje y espléndida. Bendito el calor sagrado que hizo reventar las llamas. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. El primer amor. Pensaba huir con la saltimbanqui del circo. Quería casarse a los 14 años. Frondoso, tórrido, profundo, Rubén siempre se verá que es una selva sagrada el paisaje de su alma. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Así habló Rubén de Nicaragua. Y muy pronto hace crecer su concepto de patria hasta darle amplitud continental. Amplía su universo. A él incorpora Chile, su primera patria de adopción, a donde viaja muy joven. En Valparaíso, a los 20 años, publica Azul, con el que nace el modernismo como movimiento literario. Años más tarde incorpora a la Argentina, que la recibe como el príncipe de los poetas hispanoamericanos, hecho de amplitud continental que no se había conocido desde los tiempos de Bolívar. En su vida y en su obra empiezan a imprimir huellas las grandes ciudades por donde va. Primero sería Santiago y Buenos Aires. Singular cóndor andino que llevaba el gran aliento de lo virgen americano y la sangre del espíritu de nuestra raza. Digamos también que no quedó un abanico en todo el continente hispanoamericano que nuestro poeta no adornara con sus rimas. Casi, casi me quisiste. Casi, casi te he querido. Si no es por el casi, casi me caso contigo. Las mujeres argentinas son divinas, pero las del Uruguay... Ay. Lean estos versos esos lindos ojos y haya una sonrisa muy siglo XVIII. Para escribir en la vida sobre un papel semejante, preciso será, señora, hacer tinta de mi sangre. Cuando nace el dulce lucero de amor, amanece el alba, amanece Dios. Desde entonces, Buenos Aires sería escenario habitual en la vida de un Rubén para quien había amanecido muy pronto el amor. Rafaelita Contreras, la estela de sus poemas, poetisa también, fallecida en 1892 a los 2 años de matrimonio, fue su primera esposa. Dejó siempre un grato recuerdo en su vida. La segunda, en cambio, Rosario Murillo, de la que se separó muy pronto, le inspiró versos amargos. En 1892 viene Rubén por vez primera a España representando a su Nicaragua natal en las fiestas del 4º centenario del descubrimiento de América. Desembarca en Santander. Pasa por Castilla y Madrid le recibe con un parpadeo de faroles de gas. Un Madrid finisecular con música de organillos y género chico, sobrado todavía de desgaires y donaires para encubrir su resignada pobreza. Rubén se instala en el Hotel de las 4 Naciones, calle del Arenal. Enseguida se hace amigo de otro huésped ilustre que ocupa una habitación inundada de libros y papeles, don Marcelino Menéndez Pelayo. Con él mantendrá hasta su muerte una amistad que en Rubén será fervorosa devoción. Desgraciado almirante, tu pobre América, tu India virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños, es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Un desastroso espíritu posee tu tierra.
donde la tribu unida blandió sus mazas, hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra. Se hieren y destrozan las mismas razas. Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste. Rubén conoce a los personajes españoles más relevantes de la época. Cánovas, don Juan Valera, doña Emilia Pardo Bazán. Y como Colón regresa a América, a su Buenos Aires, siendo el viaje y sus ansias por un mundo nuevo y virgen, también su sin. Ante Rubén nos encontramos siempre como ante una corriente que emerge eminentemente torrencial. Azul simboliza el comienzo de mi primavera, y prosas profanas, mi primavera plena. Cantos de vida y esperanza encierran las esencias y sabias de mi otoño. ¿Y qué otro lenguaje más elocuente podía usar sino el del mismo torrente de la naturaleza? Rubén viene por segunda vez a España y salta a otras capitales europeas. Vivir en España, la patria madre. Pero añadía, vivir en Francia, la patria universal. Y nada era para mí ni más orgulloso ni más grato que el nombre de un compatriota respetado por la fama científica. Luego en Roma visita a su santidad el Papa y queda impresionado por la blancura de sus manos, que describe en inolvidable prosa. Cuando nos visita por segunda vez en los primeros días de enero de 1899, la España que pasaba por el desastre era muy distinta a la que había conocido años antes. Contrasta la suya con las voces de los jóvenes escritores que ya empiezan a destacar. Benavente, Baroja, Azorín, Maeztu, los Machado, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Villa Espesa, Valle Inclán. Rubén tiene siempre la admiración de todos ellos, con quienes convive en las clásicas tertulias de café. Frecuentemente está sumido en una especie de duermevela. Pero cuando canta, ¿cómo contrasta su espíritu con aquel ambiente del 98 que siguió al desastre? Mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire, mientras la onda cordial alimente un ensueño, mientras haya una viva pasión, un noble empeño, un buscado imposible, una imposible hazaña, una América oculta que hallar, vivirá España. Abominad la boca que predice desgracias eternas, abominad los ojos que ven solo zodíacos funestos, abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres, o que la tea empuña o la daga suicida. Ya veréis el salir del sol en un triunfo de liras. En su segundo viaje a España, Rubén conoce a Francisca Sánchez, a la sumisa aldeana de Navalsaúd, que sería su compañera sencilla, devota y ejemplar enfermera. Sororal, le llamaría Rubén. Hermana enfermera. Hermana enfermera a quien rinde abnegación y provee de hijos. Yo era hija de un guarda de la casa de campo. Había ido allí, como todas las mañanas, a llevarle la comida a mi padre. Y de pronto me encontré con dos señores que me observaban y me llamaron. Primero me fijé en el de la barba grande, que estaba manco. Era don Ramón del Valle Inclán. Qué apuesto era. Pero el otro me miraba de una manera tan fija. Tenía una cara extraña. No parecía español. Era él. Era Rubén. Luego nos enamoramos. Y ya ve usted. Ajena al dolo y al sentir artero, llena de la ilusión que da la fe, lazarillo de Dios en mi sendero, Francisca Sánchez, acompáñame. En mi pensar de duelo y de martirio, casi inconsciente me pusiste miel, multiplicaste pétalos de lirio y refrescaste la hoja de laurel. Ser cuidadosa del dolor supiste y elevarte al amor sin comprender. Enciendes luz en las horas del triste, pones pasión donde no puede haber. Seguramente Dios te ha conducido para regar el árbol de mi fe. Hacia la fuente de noche y de olvido, Francisca Sánchez, acompáñame.
Rubén se traslada a París, llevando consigo a Francisca y a la hermana de esta, María. En esta casa va a tener Francisca de maestros a Valle Inclán, a Amado Nervo, al propio Rubén. Aquí ve la luz el hijo de Rubén, Rubén Darío Sánchez. Rubén vive intensamente la vida literaria francesa y sobre ella envía artículos a La Nación de Buenos Aires, de la que es asiduo colaborador. Retorna en un viaje apoteósico a su Nicaragua natal. En su honor se organiza un desfile de carrozas. A su regreso a Europa, Mallorca, una y otra vez, figura entre sus lugares preferidos. Con Francisca y Rubén hijo le acompaña María, la que desde muy niña ha convivido con ellos y ha sido para él como otra hija. Todo está lleno del día, María. La voz de mi clarín va allá para decirte de amor y de dolor y para seguir tu suerte hasta la muerte. Siempre nos lo figuraremos en Sayal de Fraile, con que lo pintó Vázquez Díaz y se ve en la Cartuja de Valdemosa. Barro maltratado, se debatió siempre en dolorosas batallas. Este vetusto monasterio ha visto secos de orar y pálidos de ayuno, con el breviario y con el Santo Cristo, a los callados hijos de San Bruno. En Madrid, Rubén ha pasado por muchos domicilios. Entre ellos, Venegas número 4. Fue una noche. Se hallaba con Juan Ramón Jiménez, Vargas Vila y otros poetas y escritores. Una madrugada procelosa de Madrid a través de las tinieblas alcohólicas. Rubén prepara un poema que debe ser leído en el Ateneo. Es el día 27 de marzo de 1905. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Cuando Rubén regresa del Ateneo le bullen los versos. Se ha dado cuenta de la genialidad de su logro. El ala de la gloria me ha tocado. Dios ha visto que soy bueno. Y lo era. Rubén fue rey. Rey siempre, le diría Juan Ramón. De ahí tal vez la obsesión por los leones, desde su león natal hasta estos que decidirían la elección de su domicilio en la calle de Serrano, aunque un día habrían de embargarle los muebles. Rubén, dejando el ferrocarril en Ávila, va a lomos de caballería más de una vez a Navalsaúz. El recuerdo de su hijo le inspira estos versos llenos de presagio. Focás el campesino, hijo mío, que tienes en apenas escasos meses de vida tantos dolores en tus ojos que esperan tantos llantos por el fatal pensar que revelan tus sienes. Tarda en venir a este dolor a donde vienes, a este mundo terrible en duelos y en espantos. Duerme bajo los ángeles, sueña bajo los santos, que ya tendrás la vida para que te envenenes. Sueña, hijo mío, todavía, y cuando crezcas, perdóname el fatal don de darte la vida que yo hubiera querido de azul y rosas frescas. Pues tú eres la crisálida de mi alma entristecida y te he de ver en medio del triunfo que merezcas, renovando el fulgor de mi psique abolida. En 1908, Rubén Darío alcanza la cumbre de su vida pública al ser nombrado ministro de Nicaragua en España. Un día del mes de junio de ese año, la escalera principal de Palacio, aún solitaria, aguarda la llegada de Rubén para, en un mundo espumeante de casacas doradas, presentar al rey de España sus cartas credenciales.
Cuando Rubén pasa bajo los techos pintados por Maella, tiene vivas las circunstancias que preceden a este acto. De París no le ha llegado el uniforme, y a Rubén se lo presta el ministro de Colombia. Además, apenas la carroza regia se ha puesto en marcha, Rubén se da cuenta de que ha dejado olvidados las credenciales y el discurso de contestación al rey, y todos han tenido que volver al hotel. Rubén, después de una breve gira por América, organizada por la revista Mundial, va de nuevo a París. Allí le sorprende el estallido de la guerra europea del 14. Se instala en Barcelona. En sus artículos observa que, en el panorama de postración nacional, Cataluña permanece en pie. Aunque señala que a veces Barcelona no es bona cuando la bomba sona. Desde su puerto, el 25 de octubre de 1914, se despide del viejo mundo. Todavía toca Cádiz, y se dirige, como él decía, presintiendo que su vida terrenal se extinguía, en busca del cementerio de su tierra natal. Va derecho hacia el alba de oro, título de su último libro, In Osculo Domini. Pasa antes por Nueva York. En la Universidad de Columbia lee el 4 de febrero de 1915 su poema Pax. Un poema de Pax en medio de tantos ecos de guerra. Yo creo, sin embargo, en el Dios que anima a las naciones trabajadoras y no en el que invocan los conquistadores de pueblos y destructores de vidas, Attila, Dios and Company. Estará medio año todavía en América Central, entre abril y principio de diciembre. Y muy enfermo regresa a Nicaragua en el seno del hogar recobrado. Es asistido por Rosario Murillo, su esposa por ley no derogada, como escribe uno de sus biógrafos. Hace testamento a favor de su hijo Rubén Darío Sánchez, de 8 años de edad, que vive con su madre Francisca Sánchez en Madrid, Alcalá 6. Cinco días duraría la agonía de Rubén. Esta fotografía ha captado los postreros momentos de su muerte después de haber recibido la sagrada forma de manos del obispo de León. Mi vida, como a suero a Esther, maceré en sagrados ungüentos. Nadie ha visto mis pensamientos del modo que se deben ver. Yo siempre guardo mis alientos confiado en que tienen poder los misteriosos elementos. Ya tengo miedo de querer. Pocos poetas como él han sabido expresar el pavor indescifrable que se siente ante el misterio de la vida. Los temblores que alguna vez se intentaron explicar como pesadillas y visiones supersticiosas. Un Rubén al que le sobró profundidad para encontrarse consigo mismo y para ver en los ojos de la esfinge, sin renunciar nunca a la verdadera visión, en él inseparable, de algo que se confunde con la salvación. Rubén. 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 Mis ojos espantos han visto. Tal ha sido mi triste suerte. Cual la de mi Señor Jesucristo, mi alma está triste hasta la muerte. Hombre malvado y hombre listo en mi enemigo se convierte. Cual la de mi Señor Jesucristo, mi alma está triste hasta la muerte. Desde que soy, desde que existo, mi pobre alma armonías vierte. Cual la de mi Señor Jesucristo, mi alma está triste hasta la muerte. Cuando murió Rubén Darío, en 1916, allá en sus tierras de oro, un poeta español, Antonio Machado, escribió un poema
que termina así. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo pan. Para hablar de Rubén Darío, el gran domesticador de los corceles líricos, en frase de Ortega, han acudido esta noche a nuestra cita Juan Antonio Cabezas, escritor, periodista, Rafael Morales, poeta y profesor de literatura en la Universidad Complutense, y Eduardo Cepeda Enríquez, poeta nicaragüense, académico correspondiente de La Española y catedrático de literatura. Querido Juan Antonio Cabezas, tú has escrito una de las primeras biografías españolas sobre Rubén Darío. ¿Cuáles son para ti los momentos más importantes, más destacados, más sobresalientes en la vida de Rubén? Bueno, Rubén tuvo una actividad muy notable en América antes de venir a España. Pero para él yo creo que fueron los más salientes momentos, el contacto, los 2 o 3 contactos que tuvo desde 1904 a 1894 a 1910, que fueron 3 viajes importantes con paradas en Madrid y con visitas a personalidades de la época. En esos momentos fue cuando verdaderamente él centró su creación, su manera de hacer, al contrastarla con los clásicos españoles y con los poetas de la época, sobre todo ya en su tercer viaje, cuando conoció a Machado, a Valle Inclán, a la gente a estos que eran los poetas del 98 en realidad. Entonces este hombre, en uno de esos viajes, en 1904 concretamente, se fue a ver a Málaga a Salvador Rueda, a quien había hecho un prólogo para un libro de él. Estuvo allí, en aquella casita que estaba pegada a las murallas de Málaga, que luego la derribaron para dejarlas libres. Y allí Salvador le enseñó el primer libro de Juan Ramón, Arias Tristes. Esto era en 1904. Juan Ramón tenía 23 años y Rubén leyó aquel libro y tuvo la intuición genial de que aquello era el principio de un nuevo camino para la poesía española, que aquello se despegaba ya de su lirismo, de su modernismo, que aunque él había abierto el camino de verdad de la nueva poesía, aquello ya era una rama que iba a tomar otro camino. Y así fue, porque luego vinieron los 3 o 4 o 6 poetas que llamamos después de la generación del 27, pero que entonces eran niños, como Alberti, como Lorca, como Guillén, y allí empezó en realidad la nueva cosa para Rubén. Rubén ya se dio cuenta, fue cuando él pudo darse cuenta de lo que su poesía significaba y de lo que iba a dejar de ser ya. Y fue Rubén Darío, has citado el nombre ahora de Juan Ramón Jiménez, uno de los primeros que dio unos alientos extraordinarios a ese libro, a los de Pérez de Ayala, La paz del sendero, los primeros, a Villa Espesa. Claro. Fue también Rubén era un individuo de una amplitud tan grande que vio todo. Vio lo que él traía y vio lo que se encontró aquí con otras cosas, y entonces pudo crear un estado de opinión personal, el de su propia poesía. Valoró. Incluso hay un soneto de Rubén a Juan Ramón como prólogo de Ninfeas, edición que yo poseo y que es rarísima, impresa en tinta verde, aquel de tienes joven amigo, ceñida la coraza, etcétera. Sí. Él dijo entonces que en Juan Ramón estaba también un poco la esencia del andalucismo, del cante jondo. Exacto. Que a él le impresionó profundamente en Málaga. Conoció a muchos cantantes famosos en Málaga de la época y le impresionó mucho. Esas cosas del cante jondo a él le llegaban mucho. Y él comprendió que Juan Ramón era un andaluz que traía un mensaje nuevo. ¿Y ahora qué trajo a la poesía de lengua castellana Rubén Darío? Se ha dado siempre la versión muy generalizada de que Rubén es un gran preciosista, un poeta lujosísimo, un poeta casi
de grandes matizaciones orquestales. ¿No crees tú, Rafael, que hay otro Rubén Darío? Pues sí, aparte de ese gran Rubén Darío, que nos podíamos quedar en el aspecto más externo de la musicalidad o de ese preciosismo de que tú hablas, hay un Rubén Darío hondo que no es ya quizá el de Azul ni el de Prosas profanas, es el gran Rubén Darío del libro que yo prefiero de él, de los cantos de vida y esperanza. Los cantos de vida y esperanza, además de una gran palpitación humana, tiene una preocupación viva por la realidad, incluso por la realidad más inmediata, podríamos decir, por la realidad pues, sociopolítica de su tiempo, enfocada pues, hacia lo español o hacia lo hispanoamericano. Esas dos corrientes que él funde, lo español y lo americano hispánico, con un gran sentido de hispanidad, con lo cual se adelanta incluso pues, a Monseñor Vizcarra, a Maestu, a Unamuno, a García Morente, es decir, a todos estos creadores del concepto de la hispanidad, él lo va a lanzar, lo va a crear con su verso. La saludación del optimista, este magnífico poema en hexámetros que él creía que ponía en circulación en España, ya había puesto Villegas en el siglo XVII. Bueno, pues ahí hay una visión de lo hispánico con un sentido profundo, verdaderamente de un gran interés. Para él no es la España aquella del pesimismo que tienen los 98istas, sino una España que ni es Nínive, dice, ni Babilonia, enterrada en el olvido y en el polvo, sino una España que está viva, que acaba de perder las colonias, que está sangrante, que está herida, pero que es la vez viva, proyectada hacia el porvenir, a un porvenir fundido con lo hispánico americano. Esta es una visión magnífica. Y también en la oda a Roosevelt, por ejemplo, pues también le vemos esta gran preocupación social, esta gran preocupación americana, viva, de un interés grande, en que lucha el mundo de lo hispanoamericano, el mundo hispánico, ¿verdad?, con el mundo de la presión económica, social, cultural de lo angloamericano. Es una profundidad de estar un hombre que está en la realidad, que está en su tiempo. Ahora bien, él no se entrega simplemente a la anécdota o al contenido de una situación sociopolítica de aquel tiempo, sino que como un poeta auténtico, como todo poeta auténtico, él sabe que la verdad del arte empieza en la emoción estética, no solo en el contenido. Y entonces él dice, en el prólogo de los cantos de vida y esperanza, dice, sí, dirán que aquí hay poesía política, que a él que le hablaban tanto de la Torre de Marfil, pues le hacía ponerse un poco en guardia que dijeran eso, ¿no? Aquí hay poesía política, sí, pero está escrita sobre las alas blancas, no me acuerdo el término que él emplea. De los inmaculados, inmaculados, tan ilustres como Júpiter. Exacto, de los inmaculados transmutado en poesía. Es decir, que no ha renunciado a toda la fuerza estética para decir las cosas más hondas del contenido social y político de su tiempo. Aludía ahora Rafael Morales a la preocupación de España en Rubén Darío. Y Agustín de Foxá, en un lejano artículo, recordaba en una visita que hizo a Nicaragua, decía, Nicaragua es Rubén Darío. ¿Qué es Rubén Darío para Nicaragua? Yo creo que como una verdadera madre, Nicaragua no solo le dio el ser a Rubén Darío, sino aquella formación primera que suele marcar el destino de un hombre. Yo que he sido director de la Biblioteca Nacional de Nicaragua hasta el terremoto, he podido seguir los pasos de Rubén cuando Rubén trabajó en la Biblioteca Nacional en 1883.
Su maestro fue Modesto Barrios, director de la Biblioteca Nacional, que precisamente era el adelantado de las letras francesas en Centroamérica. Y otro maestro suyo fue el mexicano Ricardo Contreras, que además estaba muy al día en materia de letras francesas. Rubén mismo dice que quien llevó el modernismo a Nicaragua, antes de salir él para Chile, fue Ricardo Contreras. De manera pues que yo he podido seguir, a través de los libros que se conservaban en la biblioteca y que, como todos saben, se incendió por completo, he podido seguir las lecturas de Rubén, incluso en libros con anotaciones marginales. Las primeras lecturas de Rubén fueron evidentemente de los clásicos españoles, sobre todo en la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneira. Pero además de la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneira, sobre la cual Rubén hizo algunos estudios, como uno que tiene sobre Calderón, muy interesante, en ese entonces precisamente, Rubén estudió a Góngora, y hay textos de Rubén sobre Góngora de esa época en prosa, a manera de estudios, y hay imitaciones rubenianas de Góngora. Luego, Modesto Barrios y después el otro director, don Antonino Aragón, lo introducen en la literatura francesa, y Rubén lee, y no solo lee, sino que llega a traducir en periódicos nicaragüenses e incluso a comentar, a hacer artículos críticos de calidad a los poetas franceses inspiradores precisamente del modernismo. Claro. Es decir, a Gautier. Por eso me interesa, Juan Antonio decía antes, perdone que le interrumpa un segundito nada más, destacando las partes más sobresalientes, digamos, de la estancia en España, ahora que citaba usted toda la influencia que haya podido tener de Góngora, él cuando conoce a Castelar, cuando conoce a Valera, cuando conoce a Campoamor, cuando conoce a Núñez de Arce, que le admiró tanto en aquella época, ¿qué influencia también, partiendo de esas lecturas de Góngora, crees que ha podido tener la poesía española en la obra de Rubén Darío, tan revolucionaria, tan influyente en la poesía española posterior? Bueno, Rubén yo creo que traía una influencia puramente libresca. Él, de su juventud, de su casi niñez, en la época que leía los prólogos de Rivadeneira, de la colección Rivadeneira. Eso que citaba usted ahora. Sí. Entonces, este hombre tenía 15 años, naturalmente, pues no se puede pedir que tuviese una madurez. Entonces, tenía una influencia libresca de la literatura española, que al venir a España empezó a contrastar con una realidad viva y auténtica, con un periodismo, con unos poetas, con unos prosistas, con una gente que entonces escribía en Madrid y que naturalmente él pulsó y asistió a tertulias y asistió a reuniones y asistió a aquella especie de fiestas literarias que daban algunas señoras todavía, en fin, donde escribía versos en los abanicos. Y doña Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, la tertulia de doña Emilia Pardo Bazán estuvo en ella y escribió versos en ella. Entonces, este hombre ya entró en un mundo de verdad, no en un mundo puramente libresco. Por eso también yo reconozco que los cantos de vida y esperanza que decía Morales, que son del año 5, es cuando este hombre ya había pulsado todo, había estado en Andalucía, había estado en Madrid mucho tiempo. Los cantos de vida y esperanza, el libro, lo corrigió Valle Inclán en el Café Universal. Las pruebas las corrigió Valle Inclán, allí, en una tertulia. O sea que estaba ya metido dentro de la generación del 98 y del mundo español de aquel momento. Y por eso él recibió ya la cosa un poco francesa y un poco libresca que traía, aquí se sedimentó, se estableció ya en un mundo mucho más humano, mucho más auténtico, mucho más real. Y por eso los cantos de vida y esperanza son casi completamente distintos de sus cosas anteriores. Cantos de vida y esperanza, sí. Uno de los libros acaso más... El libro más verdaderamente central. El más... Por eso, Rafael, ¿cuál es el tema fundamental para ti en la poesía de Rubén Darío? Bien, antes hablaba de un tema tan importante como el de la comunicación hispánica.
la fusión hispánica en lo espiritual. Pero que hay un tema que es más amplio en Rubén Darío y que abarca un porcentaje altísimo de toda su obra, que es el amor. El amor, pero con una visión nueva, que esto es muy importante, porque hasta el momento de llegar Rubén, el tema amoroso está viviendo en la poesía, quizá desde la tradición trovadoresca medieval, desde la concepción de Dante, amor que muove il sole e l'altre stelle, pero de una forma ideal, a una concepción distinta que se da ya en Rubén, que es la, dijéramos, la panerotización, un poco mística del amor, pero del amor desde un punto de vista de la sensualidad. Es decir, es una visión nueva, es una dimensión nueva que trae a la poesía y que naturalmente luego la vemos desbordarse en toda la poesía moderna. ¿Y cree usted que ahí está Rubén Yo Darío, que ahí está la madurez? quisiera sí, decir algo sobre eso. En el libro que Casa Tijerino y yo hemos publicado sobre Rubén, Estudio de la Poética de Rubén Darío, destacamos precisamente el tema del amor como un carnalismo que no hay que confundirlo con bajas pasiones de ningún tipo, sino con el sentido cósmico del amor, como decía Rafael precisamente. Y yo creo que ahí está Rubén, evidentemente. Yo creo también otra cosa, que Rubén enlazó su concepto del amor con Lope de Vega. Lope de Vega fue ya de los clásicos el que dio al amor una dimensión más humana, más auténticamente carnal y humana. Y Lope influyó sobre Rubén, a mi juicio. Él tiene por Lope una gran admiración. ¿Cree usted que Conoció muy bien a Lope. a Lope? Lope es otro gran poeta humano, Claro, era un gran profundamente humano, como lo es Rubén. Claro, Lope era el más humano de los clásicos. ¿Qué influencia no aprovechó Rubén? ¿Y Como qué todos los influencia suya no se ha aprovechado? Esta es la condición de todos los genios. Los genios consisten en eso, en aprovechar todo lo de todos y convertirlo en sustancia propia. Lo que hizo Picasso con la pintura, o lo que hizo... Cogen todo. ¿Está vivo Rubén hoy entre los jóvenes Pues poetas? está muy vivo, sigue estando vivo, como sigue estando Garcilaso. Los grandes renovadores No sé. siguen estando siempre vivos. El Rubén Darío trajo a la poesía española también una renovación por la belleza, ese gran movimiento que decía Juan Ramón Jiménez, que era el modernismo, ese gran movimiento de entusiasmo hacia la libertad y la belleza, que decía Juan Ramón. Y en una entrevista, me parece del año 35, en el diario de la Noche La Voz. Bueno, pues ese entusiasmo hacia la belleza, que es en realidad un valor supremo en la poesía, eso sigue vivo, seguirá siempre vivo, siempre que haya poetas auténticos. Y además, esto es una cosa que además es muy americana. Traía el jugo fresco, la gran selva americana, la gran naturaleza. Esa gran naturaleza americana la incorporó a la poesía. Le dio a la poesía una frescura distinta, una novedad. Y la incorporó vitalmente. Vitalmente. No describiéndola, sino sencillamente encarnándola en la palabra. Esta es la cosa. Eso fue una de las ideas que yo tengo sobre Pues Rubén. permitirme, para terminar, que en homenaje a Rubén Darío recuerde uno de sus poemas fundamentales, Lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y el andar por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la muerte que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. A Juan Antonio Cabezas, a Rafael Morales, a Enrique Cepeda, las gracias más cordiales por esta cita puntual. Y a todos, señoras y señores, muy buenas noches.